vertical sobre la horizontal. ¿Ok? Solamente para añadir esta parte que se tiene que tener en cuenta para estos casos. Bien. Algo que hay que tener en cuenta y recordar aquí lo siguiente. Eso lo vamos a hacer también. Voy a ir directamente a un ejercicio de aplicación, ¿ok? Porque aquí nos faltan todavía lo que vendría a ser este ejercicio, ¿ok? Porque aquí nos está pidiendo lo que vendría a ser, ¿cuál es esa fuerza en la parada en B o la fuerza mínima en B si la compuerta está hecha de concreto y tiene un radio de 3 metros? ¿Ok? Si me pide una fuerza, yo necesito aplicar sumatoria de momentos, ¿verdad? Y la sumatoria de momentos, ¿dónde se aplica? Al otro punto. En este caso, en el punto A. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos aquí es una compuerta, así es sólido. Entonces, nosotros tenemos aquí una columna de líquido de esta forma. ¿Sí? Entonces, de igual manera, lo que tenemos aquí, al querer analizar las fuerzas, tenemos una fuerza en B, este peso de la compuerta, una fuerza en la parte superior, que vendría a ser la fuerza, en este caso, de esta línea, la fuerza vertical y la fuerza horizontal, que se están aplicando sobre dicha compuerta. ¿Ok? Ahí tenemos esos dos casos. Por acá se menciona de lo que vendría a ser la fuerza vertical. La fuerza vertical, si ustedes ven, es prácticamente a todo ello, ojo que es hasta la compuerta, ¿ok? Aquí, trazo esta línea y tengo esta superficie. Creo que la profundidad, como repito, es constante. A todo esto le extraigo esto, le extraigo esta parte, ese cuarto de circunferencia. Por eso es que habla de W1 menos W2. Es como si estuviera analizando una proyección hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Una proyección hacia abajo. Y estoy extrayendo este de acá, que es la geometría de la compuerta. ¿Ok? Bien. Entonces, mencionamos aquí lo siguiente. Si tenemos el peso en 1, que vendría a ser toda la columna, decimos, ¿no? Peso específico del agua, aquí, por lo que vendría a ser la profundidad, 3 metros, ¿verdad? Por el diámetro, que vendría a ser 4.5 metros, acá nos dijeron a nosotros, a ver, vamos a... solamente para recordar aquí, el fondo de la compuerta es de 4.5 metros, no, perdón, 3 metros es el fondo, tiene una profundidad de 3 metros el fondo de la compuerta y es de 4.5 metros debajo de la superficie del agua. ¿Ok? Entonces aquí decimos, aquí es 4.5 metros. El radio para este caso vendría a ser considerado 3 metros, ¿verdad? 3 metros. Y la profundidad también es de 3 metros. ¿Ok? Ese W1, para hallar la fuerza vertical ya habíamos mencionado. El W1 es el todo. 4.5 por 3 por 3. Todo esto de aquí es peso específico. Todo esto de aquí es peso específico.
del agua. ¿Ok? 4.5 por 3 por 3. Y obtenemos PW1 en kilonewton. PW2. PW2, de cierta manera también. Hemos considerado esto como si fuera un fluido que vamos a extraer. Esto de aquí, nuevamente, peso específico del agua por pi por radio al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Este es el área por 3 la profundidad, volumen. Y tenemos W2. ¿Ok? Y así tenemos nosotros la fuerza vertical. ¿Ok? Ahora, lo que nos piden a nosotros es, si nos están pidiendo analizar esta fuerza en B, de cierta manera, como en superficies planas, nosotros hemos mencionado que al tener una proyección, el fluido tiene una fuerza horizontal y tiene una fuerza vertical. Pero esto debe estar ubicado ¿en dónde? En su centro de presión. ¿Ok? Si queremos analizar o querer encontrar esta fuerza en B, necesitamos determinar su centro de presiones, o sea, la ubicación de estas fuerzas para considerar las distancias y poder hacer sumatoria de momentos en A, en este caso. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? A ver, presten atención. Esto de aquí que están viendo, aquí en esta parte acá, es para hallar las fuerzas, ¿cierto? En realidad todos los términos, fuerza, fuerza, fuerza. ¿Ok? Pero yo lo que necesito de cierta manera es ubicar esta fuerza. Entonces, para ubicar esta fuerza yo digo fuerza en B por lo que vendría a ser su ubicación. Pero la fuerza en B, ¿en dónde se va a ubicar? La fuerza en B, ¿en dónde se va a ubicar? Sobre la fuerza vertical, ¿en dónde se ubica? Sobre alguna superficie horizontal. ¿Ok? Entonces va a ser en el eje, en un tramo de eje X, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, la fuerza vertical va a estar en cualquier lugar de esta compuerta. Puede estar aquí, 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 pero siempre va a tener que ser vertical. Pero va a estar de alguna manera proyectado sobre el eje X. Por eso es que se menciona aquí X del centro de presión. Esto de aquí es momento. ¿Ok? Es como si estuvieran hallando momento. Si yo le multiplicara ello a este peso en 1, también digo la posición en 1. Y si le resto el peso en 2, le tengo que multiplicar por el peso en 2. Para mantener el equilibrio en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hemos considerado R medios? ¿Por qué hemos considerado R medios? ¿Y por qué hemos considerado 4R sobre 3pi? ¿Ah? Porque si yo, de cierta manera, y ya le he mencionado aquí, esto lo voy a borrar porque se entiende esta parte, yo he mencionado y se ha comentado que esto de aquí es una así, dando a entender que esto de aquí es el eje X y esto aquí es un eje Y. Yo lo que necesito es hallar el eje X, ¿verdad? Entonces es como si yo dijera, este peso, ¿en dónde se encuentra? Bueno, se va a encontrar en la diagonal, más o menos acá. Pero ¿cuánto es este brazo aquí? O este brazo acá. ¿Cuánto es? R medio.
¿Ok? Mi brazo es R medio. ¿Ok? Esto es por el lado de peso en 1. Ahora, por peso en 2, era el cuarto de circunferencia. ¿Cuánto es ese cuarto de circunferencia? A ver, no lo voy a borrar, solamente voy a recordar que ustedes van a tener tabla en la práctica calificada con respecto a los momentos de inercia. Y en los momentos de inercia también ustedes tienen aquí está. Como es un cuarto de circunferencia, ustedes tienen que tienen la distancia del eje hacia, o sea, 4R sobre 3pi en el eje X. Ustedes tienen ese valor, 4R sobre 3pi. ¿Ok? Y eso es algo que también ustedes van a tener para hallar lo que vendría a ser ese valor, 4R sobre 3pi. Trazado esto de aquí, la distancia para X es ese valor que tenemos en este caso. ¿Ok? Como quiero hallar en este caso el valor de X, ya tengo la fuerza vertical. Ya fue resuelto. Ya tengo el peso en 1, el peso en 2, las posiciones sí las conocemos. ¿Ok? Y entonces así despejamos ello y podemos obtener el X, o la fuerza en X, la posición de la fuerza en la posición del centro de presiones en el eje X. ¿Ok? Eso de cierta manera lo tenemos en este caso. ¿Ok? Entonces esto de aquí es del centro de presiones. Acá esta fuerza vertical son datos que ya lo tenemos en este caso. ¿Ok? Eso es lo que se hace para este ejercicio. Pregunta, si fuera un círculo, 4R sobre cambia. 3. Si fuera un triángulo, Cambiaría. Si fuera un compuesto, ¿Compuesto? Son compuestos. En ese momento le estaba agarrando del punto A, momento en el punto, sí. No, en estos momentos estamos teniendo en cuenta solamente la ubicación de la fuerza vertical. Este de acá. ¿Ok? Esa es la ubicación de la fuerza vertical. Todavía no hemos aplicado momentos. ¿Ok? Esto de aquí es como si fuera un ponderado, ¿verdad? Da a entender que es un ponderado para este caso. ¿Ok? Es un ponderado en esos casos. Y ese valor de X en centro de presiones es 1.75 metros en ese caso. ¿Ok? Si tenemos acá 3 metros, a la mitad 1.5, acá sería 1.75, por aquí más o menos es la fuerza vertical. Y ahí mismo debería aproximadamente ser una fuerza horizontal, por ejemplo, ¿no? Ahí más o menos sería para eso. Pero la fuerza horizontal ya lo conocemos, ¿verdad? La fuerza horizontal ya es un dato que podemos hallar. Y asimismo también la posición. La fuerza horizontal, como ya hemos mencionado, es una proyección. Peso específico por la altura. Diámetro menos radio sobre 2, porque es una proyección. Todo menos la diferencia es de cierta manera la altura del centro de gravedad. W por R, profundidad por el radio, es la horizontal. Y sobre ello aplicamos la misma fórmula, como si fuera una superficie plana. Aplicamos esa misma fórmula
Ojo que es una proyección, es una vertical, y este valor de aquí lo hemos vuelto a repetir. Esta es la altura a su centro de gravedad y aquí es la altura a su centro de gravedad. ¿Ok? Y así obtenemos el Y del centro de presiones 3.25, que vendría a ser la ubicación de la fuerza horizontal a esa altura, en este caso. ¿Ok? Esas serían entonces las ubicaciones. ¿Ok? En la parte inferior, como les había mencionado, había una fuerza aquí en la parte inferior. Es como si estuviera considerando también esa fuerza en este lado. Los 397 kilonewtons, lo que aparece aquí, teniendo en cuenta toda esta columna de líquido para este caso. Y el peso de la compuerta, aquí miren ustedes, esto es gravedad específica, ¿verdad? ¿Este peso específico de quién es? ¿Del concreto? El agua. Del agua, ¿verdad? El agua. Densidad por gravedad, densidad por gravedad. Ojo que aquí siempre se considera como el peso específico de un fluido en condiciones estándar, ¿ok? Sea para superficie sólida o líquida, como en este caso un sólido, aquí se dice que la gravedad específica del concreto es 2.4, y ahí yo lo tengo que multiplicar todo esto porque estamos hablando del peso específico del concreto. O sea, así en su totalidad todo ello es peso específico del concreto. ¿Ok? Y a esto, de cierta manera, lo multiplico por el área y por la profundidad de dicho caso. Entonces, ya ahí tenemos esas dos fuerzas para este caso. Finalmente, aplicamos sumatoria de momentos recién en el punto A. ¿Quién es la fuerza en B? Es lo que queremos. Por el radio, hacia acá. Es esto. ¿Quién es la fuerza en 1? ¿Quién era la fuerza en 1? ¿Por qué consideró R medios? La fuerza en 1 es la parte inferior. Acá. Por R medio. O sea, trazo así, por R, por su brazo. R medio. El peso de la compuerta. El peso de la compuerta es una cuarto de circunferencia. Y entonces, si yo quiero aplicar una fuerza, es su centro de gravedad, ¿verdad? El peso es su centro de gravedad. ¿Y su brazo cuánto es? Es en el eje X. 4R sobre 3pi. Ese es su brazo. ¿Ok? Menos la fuerza vertical. La fuerza vertical es un dato. Y se multiplica por X. ¿Qué vendría a ser X? ¿Ah? ¿Qué era X? X del centro de presiones. Pero vamos a analizar ese valor de X si es al punto A. La fuerza vertical es así. Y yo necesito analizar este brazo. ¿Cuánto es este brazo? El X del centro de presiones. ¿Cuánto era ello? Bueno, aquí está, creo, desordenado en este lado, porque no está reflejando la fuerza en B directamente, ¿verdad? A ver, lo vamos a resolver así directamente para entender este caso. A ver, decíamos, la fuerza en B, esta es la fuerza en B. La vamos a escribir. Fuerza en 1, acá. Fuerza en 1. Fuerza vertical, fuerza horizontal, peso de la compuerta. ¿Qué más? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Ya está. ¿Ok? Entonces,
en B por R, por su radio. Sumatoria de momentos acá. Fuerza de B por R. Ahora, fuerza de 1, porque de cierta manera todo esto de aquí es como si fuera una superficie rectangular, como es una fuerza a la mitad, ¿verdad? Aquí, ahí. Entonces, ¿esto cuánto es? R medio. El peso de la compuerta, esta distancia, 4R sobre 3pi. La fuerza vertical decíamos por X. ¿Cuánto es esto de acá? ¿Cuánto era la fuerza vertical? Para poder tener en cuenta esa... No recuerdo exactamente cuánto era la fuerza vertical. 189, ¿verdad? Y el X es 1.75. Entonces, si vemos acá, 189. Aquí. Esto de aquí. Por 1.175. ¿Ok? Este de aquí es la fuerza, perdón, esto es la fuerza vertical por su brazo. Sino que aquí lo está, el radio, todo lo está dividiendo ya por entre 3 en este caso. ¿Ok? Fuerza horizontal. La fuerza horizontal me menciona este valor. ¿Por qué de esta forma? Porque de cierta manera yo voy a obtener ¿qué? Lo primero que voy a obtener aquí es el Y del centro de presiones. Este es mi Y del centro de presiones. ¿Verdad? Ese es el valor que nosotros tenemos. Sin embargo, yo quiero analizar esta distancia nada más. Este es mi brazo de palanca para este caso. Entonces, ¿qué debo mencionar en este caso? Que lo que tengo en el inicio es los 3.25. ¿Por qué los 3.25? Los 3.25 significaría el Y del centro de presiones, o sea, este. ¿Por qué le resto este valor? 4.5 menos 3, ¿por qué? Es 4.5, todo esto, y le estoy restando este valor. Este valor. ¿Verdad? Para que me quede ¿qué? Para que me quede esto.